Venga, vamos a darle caña a los glúcidos. Ustedes se supone que en otra sesión ya han ido trabajando viendo los vídeos, entonces vamos a hacer una visión general de los apuntes, ¿de acuerdo? En este caso, concepto general de glúcido, que es pues un compuesto que está formado por los principales bioelementos que son carbono, hidrógeno y oxígeno. Grupos funcionales que están presentes, alcoholes, grupos hidroxilo, y pueden ser de dos tipos. Puede haber un aldehído que esté en el extremo o puede haber una acetona que pueda estar en el medio. Esto se lo amplío con otro vídeo para si tienen dudas, si necesitan identificar bien esa molécula, porque tienen dudas, vayan ahí. Después se los indico. Funciones de los glúcidos, dos principalmente, una la energética y otra estructural. Energética sobre todo cuando hablamos de glúcidos como el almidón, como el azúcar, y estructural aquellos que presentan un enlace beta. Esto lo veremos más adelante, como la celulosa. Bien, aquí se clasifican los glúcidos según el número de moléculas que lo componen. Entonces, monosacáridos, mono es uno, se refiere a que está formado solo por una única molécula. Un ejemplo, la fructosa. Oligosacáridos están formados entre 2 y 10. Aquí cabe destacar una cosa, y es que los disacáridos están formados por la unión de dos monosacáridos, pero siguen siendo un tipo de oligosacárido. A continuación vemos los polisacáridos, que estarían formados por muchos monosacáridos a partir de 12 hasta 1000, y heteropolisacáridos es un tipo distinto porque en este caso se están uniendo monómeros diferentes. ¿Qué es esto de monómero? Pues monómero básicamente se refiere a un tipo de monosacárido. Lo importante, vamos a comenzar con el primer grupo, los monosacáridos. Los monosacáridos son aquellos que terminan en osa. Fructosa, glucosa, sacarosa, dextrosa, maltosa. La maltosa no, perdón, pero bueno, es un caso distinto. Y en este caso son lo que entendemos como que son sólidos, son dulces, son cristalinos, son solubles en agua gracias a sus abundantes grupos alcohol, y son reductores. ¿Qué significa que sean reductores? Pues este vídeo que vemos aquí. Nosotros no nos interesa mucho el proceso, pero el reductor quiere decir que participa en el intercambio de electrones. Un tipo de reacción que no vamos a ver. Eso sí, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Cómo se pueden identificar? Entonces, nosotros con este test lo que vemos es que es de color azul generalmente. Ese color azul se llama licor de Ferrin. Y lo que ocurre es que este licor de Ferrin azul, cuando está en presencia de un azúcar reductor, como por ejemplo la glucosa, y se ha calentado, va a transformarse en un color rojo. Rojo, rojizo, marrón, un poco depende de la tonalidad. Y mira, aquí está cambiando de verde y a continuación pasa a ese color rojo característico. Entonces te está diciendo que en este caso es positiva la reacción y quiere decir que hay un azúcar reductor, es decir, que hay un monosacárido. Esto nos importa porque es una forma de poder identificar en el laboratorio este tipo de azúcares. Nosotros veremos otro tipo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo clasificamos los monosacáridos? Pues en función del número de carbonos que lo conformen. Entonces, nosotros podemos hablar de triosas si esa cadena de carbonos, esa molécula de carbono está formada solo por 3 carbonos. Si hablamos de pentosas, como por ejemplo la ribosa o desoxirribosa, que está presente, perdón, en el ARN y ADN respectivamente, o si es una hexosa como por ejemplo la glucosa, que es el concepto que generalmente nosotros hablamos de azúcar. La galactosa sería otro ejemplo, presente en la leche. Y la fructosa, pues fructosa, ¿dónde falta estar presente? La fruta. Bien. Esta diapositiva aquí, esto de aquí no nos interesa, salvo la primera línea. Entonces, de esta página, de esta diapositiva, lo que nos interesa es lo siguiente. Esta primera línea que veíamos. En disolución acuosa, los monosacáridos se cierran. Es decir, normalmente nosotros podemos encontrarlo en esa forma lineal que era lo habitual que habíamos visto nosotros para identificar los grupos funcionales. Sin embargo,
en las células siempre van a estar en su forma cerrada. ¿Por qué? Disolución acuosa, célula, citoplasma, agua, ¡ey! Esto encaja. Se cierran, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de esto es que nosotros sepamos que se pueden cerrar de dos formas. O bien, en este caso, con esta forma de pentágono, que se llama furano. Olvídate de esto, furanosa, ¿de acuerdo? Es furano. Y en este caso tiene forma de hexágono y se llamaría pirano. Aquí tienen una especie de regla mnemotécnica que hay 6 grandes pirámides en Egipto. Entonces, para recordar, pirano, 6 lados. ¿De acuerdo? No les he comentado, pero cuando nosotros en química orgánica vemos que hay una forma geométrica, como en este caso, en cada vértice no te aparece nada porque se sobreentiende que habría un carbono. Aquí habría 1, 2, 3, 4. Y si hay un carbono por fuera del mismo, te aparece como el carbono. Y sin embargo, aquí, ¿por qué te aparece esta O? Este circulito. Porque este vértice no es un carbono, sino es un elemento distinto, en este caso oxígeno. Si fuese, por ejemplo, nitrógeno, que también se le va a aparecer, te aparece el símbolo N en ese vértice. Por tanto, todos los demás que son vértices normales, se trata de carbono. Esta diapositiva no nos interesa. Esta diapositiva sí nos interesa. Entonces, en este caso, vamos a introducir un concepto que debería sonar, que es un isómero. Isómero es aquella sustancia químicamente idéntica, pero cuya disposición espacial es distinta. Entonces, ¿por qué es importante eso? Pues porque nosotros tenemos unas enzimas que son súper específicas y que si a lo mejor un grupo funcional, como el grupo hidroxilo, está en una posición o está en otra posición, hay una determinada enzima que puede o no acoger esa sustancia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros vemos, oye, ¿cómo se llamaba este anillo con forma de hexágono? Era un pirano, ¿vale? Si nosotros vemos que el oxígeno, siguiente carbono, siempre siguiendo el ciclo como el reloj de en sentido de las horas, ¿no? Esto sería el primer carbono. En este carbono hay un grupo alcohol, ¿de acuerdo? Si este grupo alcohol está debajo, se denomina alfa. Si el grupo alcohol está arriba, se llama beta. Aquí hay una regla mnemotécnica. Si el alcohol primero está en el estómago cuando la gente bebe, ¿no? Primero está abajo, alfa, primero. Sin embargo, al día siguiente, beta, después, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de estar abajo, ha subido, está arriba, está en la cabeza. Entonces, si nosotros vemos que está arriba, está en la cabeza, porque es el día después, porque es beta. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos identificar cuando uno de los ejercicios que haremos será, te pongo una molécula como esta, te digo, ¿cuántos carbonos tienes? Pues tú cuentas, 1, 2, 3, 4, 5 y uno por fuera, 6. Como tiene 6 carbonos, sería exosa. Vale, ¿cuál es la forma del anillo? En este caso, ¿tiene el anillo forma hexagonal o pentagonal? Hexagonal, por tanto será furano. Y aparte vemos que el grupo alcohol este, ¿dónde estaría? ¿Arriba o abajo? Arriba, por tanto sería beta. Aquí hay otra anotación, pero no nos interesa mucho, ¿de acuerdo? Pues mira, aquí tenemos algunos ejemplos de monosacáridos de interés biológico. Vamos a ver cuál es. La glucosa, el habitual azúcar que hablamos informalmente. La fructosa está presente en la fruta. La fructosa está presente en la fruta, como les había comentado anteriormente. La ribosa, una molécula que se encarga de un proceso así como quizás que te suena, que se llama fotosíntesis, que no vamos a entrar nosotros en este caso, pero bueno, es un compuesto de 5 carbonos. Y la ribosa y desoxirribosa, pues son dos compuestos muy semejantes entre sí que solo se diferencian en esto que te aparece remarcado en un cuadrito azul. Y es que este de la izquierda presenta un grupo OH y esta derecha solo presenta un hidrógeno. Por tanto, este es de desoxi por ribosa, porque ese desoxi, porque ha perdido un oxígeno.
Y aquí sería ribosa porque sí contiene ese grupo OH con ese oxígeno. ¿De acuerdo? Nota aclaratoria. Ustedes no tienen que saberse la fórmula. ¿De acuerdo? Lo que tienen que saber en este caso sería la información que te aparece aquí presente, por ejemplo. Y si yo te pongo esta imagen, no tienes que saber que esto sea glucosa. Sin embargo, ¿qué es lo que tienes que saber? Pues primero, que es una hexosa. ¿Por qué? Porque tiene ¿cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5 y uno por aquí fuera, 6. Forma del anillo, furano o pirano. Tiene forma pentagonal, por tanto será pirano. Bien. Y miramos el oxígeno. Primer carbono siguiendo las agujas de reloj. Por aquí fuera, OH. ¿Dónde se encuentra? ¿Arriba o abajo? Arriba. Por tanto sería beta. Este de aquí. ¿Cuántos carbonos presenta? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, hexosa. Ok. Forma de anillo. En este caso sería furano. Y el carbono más cercano del oxígeno, siguiendo las agujas de reloj, el OH. ¿Dónde está presente? ¿Arriba o abajo? Abajo. Por tanto sería alfa. ¿Vale? Eso sí que tienen que saber hacerlo. No tienen que memorizar las cosas de las fórmulas, quiero decir. Bien, con esto llegamos a los oligosacáridos. Entonces, características de los oligosacáridos. Están uniéndose distintos monosacáridos entre 2 y 11. ¿Mediante qué tipo de enlace? Importantísimo esto, ¿eh? O glucosídico. También pueden encontrar, esto me encanta porque se suele decir de distintas formas para lo mismo, o glucosídico o bien con la I de glicosídico. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? A continuación voy a poner un vídeo para explicarles cómo hacer esto porque va a ser crucial este tipo de actividades. Y de hecho van a tener que hacerlas y les pondré un vídeo para ello.